que preguntárselo a ellos. Y con respecto, hemos visto que el mundo está tripartito, es decir, que hay tres partes, ya hemos recorrido dos, pero ¿qué sucede con el último de esos mundos, con el denominado tercer mundo? Bueno, el tercer mundo es la mayor parte del mundo. El tercer mundo pues lo conforman 130 naciones del mundo, 130, 140, tengas en cuenta que la ONU está formada por 192 países, para que no idea, decir, supone pues más del doble de los países que conforman los otros dos bloques, ¿no? Entonces, son países pobres, fundamentalmente pobres, aunque no todos exactamente igual de pobres, son países con economías dependientes del primer mundo que en buena medida pues, les explotan bastante las riquezas de ese mundo, son países con altísimos grados de analfabetismo, por tanto, con escasa posibilidad de salir de ese subdesarrollo por medio de la educación, son países con altas tasas de mortalidad porque sus deficiencias sanitarias son muy grandes y a lo cual se une también las hambrunas, son zonas donde hay muchísima hambre, a pesar de que en algunos lugares hay muchísimos recursos, y son territorios de África y de Asia donde la inestabilidad política es la norma. En buena medida porque se han intentado, lo ha intentado nuevamente por presión de Occidente, Occidente del primer mundo, porque claro, aquí también hay que hablar de otra cosa. Esta característica es que normalmente la división ya no es Occidente-Oriente, sino que la división es norte y sur. El tercer mundo sobre todo agrupa países del sur, del Ecuador hacia el polo sur. Entonces la división aquí es norte-sur, ¿no? Entonces estos países del sur muchas veces no son capaces de asumir y de poner en práctica esos sistemas democráticos liberales que en el mundo del norte, digamos que para ser condescendientes, que más o menos han funcionado, que es otra de las cuestiones que podríamos plantear, ¿no? Pero que más o menos funcionan, que han mantenido ese norte más o menos estable. Esos sistemas en esos países, sobre todo me estoy acordando de África, son difícilmente aplicables, ¿no? Sistemas políticos más tribales que estatales es lo que hay en África, y es muy difícil trasladar una democracia liberal a África. Entonces, los sistemas se convierten en tremendamente inestables. Se suceden golpes de Estado, se suceden caudillos que se hacen con el poder, generales que aplican una violencia extrema contra la población para mantenerse en el poder, comportamientos absolutamente salvajes parecidos a otra época, mandatarios antropófagos, ese tipo de circunstancias que hacen que al primer mundo le sorprenda esta realidad, cuando es una realidad que deriva de una población muy inculta, incapaz de enfrentarse a esos caudillos, incapaz de articular un sistema de estabilidad política que les mantenga al margen de esa violencia dictatorial, ¿no? Muy bien, Javier. Permíteme ya terminar con una curiosidad. Entonces, a China, esa China que es comunista, esa China que comienza a crecer, ¿exactamente dónde la meteríamos? Es pregunta interesante, difícil de contestar. China, la inmensidad de China, por su sistema político, habría que incluirlo en el mundo comunista, pero si conocemos el desarrollo político de la China de Mao desde el año 49, muy pronto China se enfrenta a la Unión Soviética y abandona ese mundo comunista. Pero no solo eso, no solo que el comunismo chino se transforma en maoísmo, que es otra fórmula distinta del comunismo soviético, sino que además en ese inmenso imperio comunista chino habría que también distinguir lo que significaría el aparato de Estado que controla ese inmenso Estado, con una población que vive en condiciones, en algunos lugares, de extrema pobreza muy cercanas al tercer mundo. Entonces, es una realidad tan complicada que yo creo que parte de China la podríamos incluir en el tercer mundo, y otra parte de China se podría incluir dentro de un bloque comunista, pero no soviético, pero evolucionando después de la caída de los regímenes soviéticos hacia una especie muy extraña de comunismo de Estado con aceptación de fórmulas económicas y sociales del mundo capitalista, ¿no? Entonces, China es tremendamente complicada, confieso mi dificultad para intentar encuadrarla en algún lado, ¿no? Y todavía China no ha dicho ni mucho menos su última palabra, y es hoy
país un estado que está lleno de sorpresas, ¿no? Lo que también hay que decir de este país es que, claro, también es muy difícil la relación del resto del mundo con él por el enorme poder que significan que 1 de cada 6 habitantes de la Tierra sean chinos, y por tanto el miedo que genera durante la Guerra Fría, tanto en Moscú como en Washington, China, porque un estallido contra el resto del mundo de China es muy peligroso, porque cuando el dragón chino ruge, pues el mundo tiembla. Entonces la relación ahí es difícil, y dónde va a parar, pues es complicado. Bueno, pues muchas gracias por todo, Javier, te agradecemos que hayas estado aquí y nada, nos vemos la próxima semana en la siguiente clase magistral.